Hace casi un año subí uno de los videos más vistos en el canal, ya lleva aproximadamente 1 millón de reproducciones, es el video de sífilis. Este video es bastante importante, pero tiene un problema. Usé mucha terminología médica que a veces es un poco difícil de comprender. En esta ocasión les hablaré un poco más sobre la sífilis de una manera mucho más sencilla, con una información más actualizada y de una forma más concisa para que entiendan qué es la infección, cómo se diagnostica, qué podemos dar de tratamiento y cuáles serían las complicaciones de no tratar esta enfermedad. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez, puedes suscribirte, ya que en alguna ocasión tal vez algún video te sea de interés. Y es que una de las principales enfermedades de las cuales me preguntan todo el tiempo es la sífilis. Derivado de ese video en el cual pues ya alcanzó el 1 millón de reproducciones, mucha gente me pregunta a diario un montón de cosas, tanto diagnóstico, tratamiento, qué hacer, cuáles son los métodos de contagio y tienen bastantes dudas las cuales trataré de resolverlas. Para comenzar, ¿qué es la sífilis? La sífilis es una de las principales enfermedades de transmisión sexual de las cuales se conocen desde hace mucho tiempo. Esta enfermedad es causada por una bacteria que se llama Treponema pallidum. Este tipo de bacterias tiene la característica especial de que tienen la forma de espiroqueta o de la forma de un tirabuzón, de un sacacorchos o como ustedes le llamen en su país. Como pueden ver en la imagen, son bacterias en forma de espiral, las cuales tienen una estructura bastante sencilla. Por eso es que son bastante sensibles a la penicilina, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, ¿cómo se transmiten estas bacterias? Este tipo de infecciones por sífilis se considera que puede ser transmitida mediante contacto directo con algún tejido infectado. Si bien lo conocemos como una enfermedad de transmisión sexual, no es la única vía por la cual se puede contaminar una persona. Hoy en día se conoce que si una persona va y toca un tejido infectado, como por ejemplo cualquier tejido en el cuerpo, puede llegarse a infectar ya que se está inoculando o se está llevando contacto con la bacteria. No necesariamente es únicamente mediante transmisión sexual, aunque la principal vía siempre va a ser la vía sexual. ¿Cómo se va a transmitir mediante vía sexual? Pues mediante el contacto de mucosa con mucosa, ya sea mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa rectal o mediante contacto con el área genital. Normalmente esta es la vía de transmisión, el contacto de una mucosa con otra mucosa infectada, y así es como se lleva a cabo la enfermedad. Ahora bien, una persona que se contagia de sífilis, ¿qué síntomas va a tener? Los síntomas van a depender del estadio de la enfermedad. Seguramente ustedes ya conocen que la sífilis cursa por diferentes estadios, ya sea infección primaria, infección secundaria, infección terciaria o un estado latente. Si ustedes se infectan de sífilis en la primera ocasión, les va a salir una úlcera que se llama chancro. Esta úlcera puede salir, nuevamente les digo, en cualquier mucosa. Tiene la característica de que no duele y es por eso que a veces pasa desapercibida. Imagínense, si tienen contacto con la bacteria y sale la úlcera en la boca, muchas veces pasa desapercibida y consideramos que es nada más una úlcera que salió por algún fuego. Si sale dentro de la mucosa vaginal o la mucosa rectal, podría cursar asintomática y podría cursar desapercibida, ya que, como les digo, no duele ni da síntomas en su etapa inicial. Cuando se infecta un tejido exterior, pues es habitual ver imágenes como las que les estoy mostrando aquí, donde se ve la úlcera de un tamaño más o menos moderado, que no duele y de bordes limpios. Esta es la característica de la sífilis, que no duele esta úlcera. Esto es durante la infección primaria. ¿Qué pasa si no dan tratamiento? Pues la verdad es de que la úlcera se va a resolver sola por sí misma en un par de semanas. Es por esto que mucha gente cursa asintomática. Se infecta, le sale a veces la úlcera, a veces no sale, cursan de manera asintomática, se resuelve y queda en un estado latente en el cual pueden seguir infectando a personas. ¿Qué pasa después de que se cura esta enfermedad? Pues queda en un estado latente, quiere decir que queda guardada la bacteria dentro del cuerpo y de aquí puede diseminarse a diferentes sitios del organismo, ya sea a sistema nervioso central como cerebro, ojos o algunos otros sitios diversos en el cuerpo. Lo más habitual es ver en la segunda etapa manchas en las manos y manchas en la piel, como están viendo ahorita en las imágenes. Pasada la infección primaria sigue la infección secundaria, que ocurre más o menos de semanas a meses. No hay un tiempo precisamente establecido, pero en esta segunda etapa es cuando puede haber nefritis, que es inflamación del riñón, hepatitis, que es inflamación del hígado, puede haber un rash, que son las manchas que salen en manos, como están viendo en las imágenes, puede haber fiebre, puede haber inflamación de ganglios linfáticos, ya sea en cuello, axilas, inguinales, puede haber diversas manifestaciones que provoca la sífilis. Nuevamente les comento, esta es a veces la etapa en la cual muchas personas son diagnosticadas ya que tienen síntomas. Pocas personas son diagnosticadas durante la primera etapa cuando sale la úlcera que se llama chancro, y pocas personas todavía son diagnosticadas en la fase latente. Imagínense,
Una persona infectada en fase latente puede cursar asintomática, puede estar así varios años, seguir infectando gente y pasar desapercibida. Si la infección progresa de la fase secundaria a la fase terciaria, ya va a haber afección tanto a corazón, ya va a haber afección a otros órganos mucho más importantes y puede haber una alteración bastante importante a nivel del sistema nervioso central. Es importante que conozcan que la afección al sistema nervioso central, como ojos o cerebro, no solamente ocurre hasta la última fase. Se considera que hasta un 40% de las personas puede tener infección del sistema nervioso central durante la primera fase. Es por esto que siempre es importante acudir al médico ante algún síntoma de sífilis, como alguna úlcera o alguna otra de las características que les mencioné ahorita. Fiebre, que tengan un rash en el cuerpo, o sea, granos en el cuerpo, sobre todo en palmas, como ya vieron en las imágenes, que tengan alguna afección sistémica. Es importante acudir al médico, y más si han tenido algún contacto de riesgo con alguna persona nueva o alguna persona desconocida. Es por eso que es importante hacer el diagnóstico. Ahora bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la sífilis? Hoy en día se considera que todas las personas en el mundo que hayan iniciado vida sexual activa deben hacerse una prueba de sífilis por lo menos una vez en la vida para saber que están bien, para saber que no tienen ningún problema. Y esto va de la mano con otras pruebas que se solicitan dentro del paquete de salud sexual sana, que incluye VIH, hepatitis B, hepatitis C, clamidia y gonorrea. Ahora, como les digo, todas las personas con vida sexual activa deben de tener una prueba de sífilis, al igual que de VIH y las otras enfermedades, por lo menos una vez en la vida. Si ustedes quieren hacerse la prueba, pueden acudir a cualquier laboratorio y solicitar de manera inicial una prueba no treponémica. Estas pruebas, de las cuales les mencioné no treponémicas, se llaman VDRL o RPR. Pueden ir a cualquier laboratorio, hacerse una prueba de estas VDRL, RPR, y si llega a salir positiva una de estas pruebas, van a requerir pedir una prueba confirmatoria. A partir de aquí, pues ya tienen que ir con un médico para que les dé el seguimiento adecuado, el tratamiento adecuado, la valoración adecuada y toda la consulta, ya que un video, nuevamente les digo, no sustituye una consulta médica. A partir de aquí tendrían que ir con un médico para que les solicite los estudios adecuados y lleve el seguimiento correcto. Nuevamente les comento, pueden ir al laboratorio y pedir una de estas dos pruebas, VDRL o RPR. Estas son las pruebas iniciales y si salen positivo habrá que corroborarlo con una prueba treponémica. Una prueba treponémica es una prueba mucho más específica que se puede decir hasta cierto punto confirmatoria y que si sale positiva esta, pues ya se considera que tienen la enfermedad. Si la prueba treponémica sale negativa, se considera que fue un falso positivo a la primera prueba. Siempre recuerden, primero se hace una prueba ya sea VDRL o RPR y después ya se pasa a confirmar la enfermedad. Una vez confirmada la enfermedad, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tiene que dar tratamiento, y este es un punto bastante importante. Dependiendo la fase en la cual ustedes se encuentran, va a ser el tratamiento que reciban. A grandes rasgos les puedo decir que la sífilis es una bacteria de una estructura bastante simple, por lo cual un antibiótico tan sencillo como la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección hoy en día. Esta penicilina se sugiere que sea intramuscular, una penicilina específica que se llama benzatínica, que tiene la característica de cubrir más o menos 21 días después de una sola aplicación, y esto es lo más importante. A pesar de que hay tratamientos vía oral, siempre es de elección la penicilina, ya que mantiene por 21 días los niveles altos de antibiótico en la sangre. Entonces, si ustedes se diagnostican de sífilis, requieren iniciar tratamiento con penicilina. La dosis pues ya va a ser dependiendo de la fase de la enfermedad y de la valoración médica que tengan. Es muy importante acudir a revisión, ya que el médico se va a encargar de llevar el seguimiento adecuado y de valorar que ustedes hayan tenido una respuesta adecuada al tratamiento. Si ustedes no se tratan de la sífilis, ¿qué puede pasar? Pues pueden tener complicaciones a largo plazo, de las cuales les comenté, por complicaciones del corazón, complicaciones neurológicas, muchos otros problemas sistémicos, pero lo más importante es que pueden estar transmitiendo la enfermedad a otras personas. Siempre es importante llevar una cultura de la prevención, siempre es importante realizarse los estudios adecuados cuando se tiene un contacto de riesgo o en caso de que no se haya tenido nunca un estudio de estos, y siempre es importante acudir con un especialista para darles el mejor tratamiento y mejor seguimiento. Espero que les haya servido este video para conocer un poco más de la enfermedad. Si tienen alguna duda pueden dejarla en mis redes sociales, pueden dejar un comentario en la parte inferior, suscríbanse al canal, espero que se mantengan excelentemente bien de salud y nos vemos en la próxima.